Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos o bienvenidas sean una vez más a Emprender para Crecer. Estamos en este episodio, en esta nueva modalidad de lives, en esta modalidad en la que tú y yo podemos interactuar constantemente. Y bueno, todavía sigo acostumbrándome un poco, espero que te guste un poquito más el escenario. Estamos trabajando en muchos detalles. Sin embargo, hoy quise tocar un tema interesante. Tuve una conversación hace unas horas, tuve una conversación con una gran amiga y mentora para mí. Y hablábamos acerca de ciertos cambios a los que nos estamos enfrentando. Hablábamos de cómo poder sernos fieles a nosotros mismos en todo este mar de diferentes eventos que están sucediendo. Porque la realidad es que estamos comenzando con esta nueva normalidad, entre comillas, pero podemos perdernos en este camino. Yo te quiero preguntar, bueno, primero, el tema de hoy hablaremos acerca del autosabotaje. Te voy a dar 3 pasos o 3 técnicas para poder evitar el autosabotaje. Y es que he conocido a lo largo del tiempo a un montonal de personas con un montonal de negocios distintos atravesando diferentes situaciones, incluso como la que estamos pasando hoy. Y solamente hay un factor común que determina el que alguien tenga o no tenga éxito. Y ese factor común es precisamente la persona de quien se está hablando o de quien está realizando ese negocio o de quien está realizando esa actividad. Es decir, todo siempre se resume a ti o a mí. En las decisiones que tomamos, lo vamos reflejando en todo lo demás. Así que la única manera de poder ayudarte a solucionar tus problemas, a solucionar o crecer tus negocios o mejorar tus emprendimientos es precisamente trabajando contigo. Y bueno, te decía, retomando ahora sí esta pequeña historia, te decía que estábamos platicando acerca de cómo no perdernos ante este mar de nuevos cambios. No sé cómo ha sido para ti el cambio, cómo ha sido para ti esta nueva normalidad, cómo te ha afectado en tu trabajo, con tu familia, qué has descubierto de ti y cómo has utilizado sobre todo este tiempo que ahora tenemos. Ahora que estamos regresando, ¿piensas regresar a la vida que tenías antes? ¿Piensas acercarte lo más posible a esta normalidad que antes tenías? ¿O planeas hacer algo distinto? Y te pregunto esto porque somos los seres humanos, somos seres de hábitos. La mayoría de nosotros queremos estar haciendo lo mismo constantemente porque eso nos da seguridad. Digo, hace cientos o miles de años, cuando vivíamos todavía en cuevas, precisamente los hábitos nos daban protección, los hábitos nos conservaban vivos. Y de ahí hemos ido heredando precisamente esta seguridad de mantener ciertos hábitos, de mantener nuestra vida muy estructurada, de mantenerla muy cuadrada, de saber, entre comillas, lo que va a pasar mañana o pasado mañana, de tener planes y todo este rollo. Sin embargo, el estar viviendo tantos cambios ha generado durante cierto momento depresión, ha generado estas crisis económicas y que en realidad no es que el dinero como tal esté parado, sino que el cambio fue tan abrupto y no estábamos preparados para ello que no supimos qué hacer. Nos quedamos paralizados ante ello. Pensamos que a lo mejor esta situación iba a durar pues 40 días, de ahí la cuarentena, y ya llevamos casi 6 meses o más, dependiendo del país donde vivas. Pero ahora, ¿cómo poder utilizar esta situación por la que tú y yo estamos pasando? ¿Cómo transformar tu historia, por decirlo así, o esta nueva historia que ha sido construyendo, a lo largo de este año, para evitar que ahora que estamos volviendo puedas autosabotearte? Es decir, puedas querer volver a estructurar la vida que ya tenías tal cual la tenías, pero eso también incluye los miedos que tenías. Y bueno, ven platicando aquí, por favor, en los comentarios cómo esperas tú volver y cómo te ha afectado o beneficiado estos cambios. El primero de los tips que te voy a dar, o de los
pasos, al menos que a mí me han servido y de los cuales te digo que estaba teniendo esta conversación interesante, que puedes utilizar para no autosabotearte, para no pues querer que las cosas o que los miedos que tenías sigan allí, es precisamente dedicarte tiempo. Si algo me ha enseñado esta cuarentena o esta noventena o lo que sea, este tiempo de encierro, es precisamente el valor que tiene el tiempo que te dedicas a ti mismo. El tiempo que te dedicas es uno de los primeros pasos para evitar el autosabotaje. Estoy relacionando el autosabotaje con este encierro que estuvimos viviendo o que tal vez todavía estamos viviendo, porque precisamente cuando tú y yo tenemos una actividad externa, decimos, ok, tengo mi trabajo, tengo mi negocio, salgo de casa, tienes una rutina. Y de pronto se empiezan a manifestar estas situaciones en las que dices, ok, estoy haciendo esto, estoy creando este nuevo negocio, estoy en este nuevo proyecto, pero siempre me pasa, por ejemplo, que cuando estoy a punto de lograrlo, algo sale mal. O siempre me pasa que cuando quiero desarrollar un hábito, pues como que no lo puedo terminar. Y te digo que lo relaciono con la pandemia porque cuando antes de que esto empezara, pensábamos que a lo mejor estos sabotajes estaban, mejor dicho, en ámbitos externos, en personas que conocíamos, en las situaciones del mercado, en, no sé, alguien que llegaba y de pronto las circunstancias cambiaban. Como esas veces que a lo mejor querías salir, pero una parte de ti no lo quería y de pronto llueve, de pronto la llanta se ponchó y bueno, le echas la culpa. Pero el asunto es que ahora que estamos más encerrados, que ahora que hemos tenido más tiempo, en realidad, si has sido consciente, puedes ir notando cómo estos sabotajes o estos malos hábitos o estas malas decisiones te van persiguiendo. Yo te platico que lo noté al inicio, sobre todo de esta nueva experiencia, digamos, para no decirle pandemia. Lo noté al inicio porque yo tenía el hábito de pues estar comprando cosas nuevas todo el tiempo. Ya en otro momento te platicaré la raíz de todo esto, pero tenía este hábito. Entonces yo cada fin de semana salía a las plazas comerciales o salía a algún lado y yo decía, no, el típico, no voy a comprar nada, solo voy a ir a pasear. Y dice Apo Villalón, dice, somos lo que hacemos todos los días, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Qué gran párrafo, Apo. Precisamente ahorita voy a relacionar mucho tu comentario con esta pequeña historia. Pero bueno, te decía entonces que yo tenía este hábito de salir el fin de semana a comprar algo nuevo. Y realmente no me importaba mucho que costara, o sea, que fuera caro o que fuera barato, solo quería algo nuevo. Y luego en el encierro, pues decía, ok, voy a dejar de comprar cosas nuevas, voy a dejar de tener este mal hábito que nada más me hace estar gastando dinero, porque pues no puedo ir a ninguna plaza. Ah, pero estaba Amazon y estaba Mercado Libre y bueno, durante las primeras semanas, ya sabes, me estaba llegando paquetes y paquetes y paquetes y lo peor es que como no sentía esta satisfacción tan grande como cuando vas y entras a la plaza, ya sabes, y no sé si te ha pasado, a ver, platícame si a alguno de ustedes les ha pasado, que pues no sé, es como toda una experiencia, ¿no? Entras a la tienda y dices como que sí me lo compro, como que no me lo compro y al final terminas comprando, te lo llevas a la casa y lo abres y todo este asunto. Pero cuando estás en Amazon o cuando estás en cualquiera de esas plataformas de compra en línea, pues esto no sucede, o sea, lo ves, le das 2, 3 clics y ya es tuyo, en teoría, y luego tarda 2, 3 días en llegar y bueno. Ahora, te cuento esta historia porque precisamente voy hacia ti, hacia los hábitos, hacia lo que eres, precisamente lo que decía Apo, somos lo que hacemos todos los días. Y yo le quisiera agregar, Apo, a tu comentario, si me lo permites, que también somos el tiempo que le dedicamos o que nos dedicamos cada día. Porque el asunto es que para tú poder llegar más adentro, para poder tomar mejores decisiones, para poder tener mejores negocios, más dinero, mejores relaciones, necesitas conocerte más. Necesitas dedicarte el tiempo suficiente para conocerte. Tuve una conversación también el fin de semana pasado, estuve de viaje y tuve una conversación con alguien muy interesante acerca de estas etiquetas que nos vamos poniendo, de esta personalidad con la que nos identificamos. Cuando tú dices, es que yo soy o siempre he sido una persona así y así, y esto me gusta y esto no me gusta.
y de pronto lo damos como por hecho. Por ejemplo, si yo soy alguien enojón, digo, ok, pues yo siempre me enojo, o sea, soy muy irritable, entonces, o cuando tomo, no sé, me pongo irritable, entonces debo de tener cuidado y todo este rollo. Pero el asunto es que si no te dedicas el tiempo suficiente para saber por qué siempre has sido así, o por qué eres así, o por qué te pasa esto, si no lo encaras de frente, si no te empiezas a hacer preguntas adecuadas, es muy complicado que a través de estrategias o a través de tips o a través de mentores o de lo que sea puedas seguir creciendo. El autosabotaje entonces nace del desconocimiento propio, del hecho de que tú no sepas cuál es la raíz por la cual tomas las decisiones, ya sean correctas o incorrectas, dependiendo de cómo las quieras ver, pero el punto es que no te conoces. Ahora vamos a externarlo para, bueno, a ponerlo como separado de ti para que lo puedas ver un poquito más claro. Imagínate que acabas de conocer a alguien y entonces convives con él una semana, 2 semanas, 3 semanas y dices, híjole, ¿sabes qué? Esta persona ya vi que es así como que, sí, como que algo no me da confianza, como que siento que es medio mentiroso o mentirosa, por decir algo. Y entonces lo etiquetas y dices, ok, así es. Y si después de esas 3 o 4 semanas que lo conociste, ya, no sé, te separas de él o de ella y ya no lo frecuentas más, no averiguas más adentro, pues te quedas con el concepto de que a lo mejor la persona era una persona mentirosa y que pues así es y listo. Sin embargo, si te pones un día a platicar con él o con ella y se abre contigo, tal vez te cuente que hace algunos años pues tuvo una situación complicada en la que tuvo que afrontar y decir la verdad y tuvo consecuencias que parecían muy negativas. O tal vez se vaya todavía más atrás a la infancia, cuando de pronto tuvo un accidente, no sé, con sus primos, por decir algo, a mí me pasaron muchos accidentes, y de pronto llegan una figura de autoridad, ¿y quién fue? Y él decidió decir yo, diciendo la verdad, yo fui el causante de esto y entonces recibió un castigo muy duro. Y ahí aprendió que decir la verdad pues tenía consecuencias duras. Y por eso es que se hizo una persona mentirosa. Y entonces es ahí cuando puedes saber la raíz de eso y entonces tal vez trabajar con él o hablar con él o ya que te ganaste su confianza, pues tal vez deje de mentirte. Lo mismo sucede contigo. Si no te dedicas ese tiempo para conocerte, ese tiempo para tener esta conversación interna, va a ser súper complicado que puedas tener mejores resultados, que puedas vencer este llamado autosabotaje. Y lo quise tocar así, autosabotaje, porque en realidad, pues tú eres el único o la única persona que puede manifestar resultados diferentes independientemente de las circunstancias externas. Pero para ello necesitas conocerte. Y bueno, te decía entonces que el segundo paso es hacerte mejores preguntas. Raymond Samson, un mentor y escritor al cual admiro muchísimo, de hecho tiene un libro, te lo recomiendo, que se llama, si no me equivoco, 100 preguntas para cambiar tu vida. Palabras más, palabras menos, pero por ahí está. Si no, mándame un mensajito y te paso la liga. Pero él habla de la importancia de realizarte preguntas poderosas. Y son esas preguntas que te causan miedo o que te enojan. Ahí está la clave. Imagínate entonces que, por ejemplo, yo soy una persona, no sé, me considero una persona tranquila o calmada. Y de pronto digo, ok, así soy. Y que llegue alguien y me pregunte, oye, ¿por qué eres tranquilo? Ah, pues porque me gusta estar en paz. Oye, ¿y por qué te gusta estar en paz? Pues no sé, porque como que de pronto me estresa el ruido o demasiada gente. Ah, o sea que temes convivir con la gente. No, 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 claro que no temo, pero entonces ¿por qué te causa? ¿Por qué te estresa o te molesta? Ah, no, pues sí me explico, o sea, irte como orillando a estas situaciones incómodas que tú bien sabes dónde están. Esas preguntas que luego alguien te saca y hasta te paras y te vas. Son ahí en esa raíz donde está el miedo real, donde está la base real del por qué te estás autosaboteando. En la conversación que tuve el fin de semana, ponía el ejemplo y me gustó mucho de, imagínate que hay, bueno, cuando te estás autosaboteando siempre se reduce a un miedo, ¿ok? Un miedo grande que tienes, que no has trabajado, que has ignorado. Entonces ese miedo, imagínate que es, no sé, una pequeña esfera, digamos esta cosa, ¿no? Y entonces tienes el miedo aquí, esta es la raíz. Al
al trabajar en ello se elimina el autosabotaje, imagínate, ¿no? Pero entonces, digamos que yo tengo miedo, no sé, que soy inseguro, ¿ok? Que tengo miedo al rechazo. Entonces, ese miedo se disparó un día que yo iba a dar una parte en la escuela, a exponer algo, y entonces pues se burlaron de mí y eso creó el miedo al rechazo. Pero encima de este miedo yo le puse una capa en la que era las personas, ¿ok? Las personas me rechazan. Ok, y además de eso le puse otra capa que es no me gusta hablar en público. Bien, entonces ahí ya llevamos dos capas y que se van relacionando y alimentando de este miedo. Entonces pasa el tiempo, pasan los años y entonces me veo en una situación en la que tengo que dirigir a un equipo. Ya no estoy dando una parte, ya no estoy frente a 50 personas en la primaria en el salón, por ejemplo, ya estoy contra un equipo de 4 o 5 personas. Pero dentro de mi cabeza hay una vocecita que me dice, te están juzgando. Y híjole, esto que estás diciendo tal vez no sea lo mejor. Híjole, no, él es mejor que tú para hacerlo. Híjole, como que él se distrajo, se está aburriendo, quiere decir que lo que estás diciendo no está padre. Y entonces, encima de las dos capas que yo ya tenía, pongo otra capa en la que digo que no soy un buen líder porque no sé cómo tratar a otras personas. ¿Ok? Y entonces ya me identifiqué con eso. Y luego, encima de eso, como pues no les presté la atención, como yo me estaba haciendo ruido mientras supuestamente estaba dirigiendo al equipo, el equipo falla, ¿ok? En la tarea a la que teníamos destinada. Y entonces este equipo viene reflejando sus miedos ahora hacia mí y me empieza a decir que pues no tomo buenas decisiones, que no estoy tan preparado, refuerzan, te fijas, lo que yo ya me estaba diciendo antes. Y entonces creo otra capa en la que digo no soy bueno tomando decisiones. Y luego creo otra capa en la que digo siempre hay alguien más preparado que yo y por lo tanto él o ella es quien tiene que tomar las decisiones. Y así podría seguir hablando toda la noche de cómo de un miedo central entonces estamos poniendo capas y capas y capas. Y lo que sucede es que a través del tiempo, cuando volteamos a ver este miedo, en realidad no lo estamos viendo a él. Estamos viendo todas las capas que hay encima del miedo real y que creemos que son las que nos causan miedo. Entonces, cada vez que yo me paro en público, cada vez que yo tengo que dirigir un equipo o se presenta una oportunidad de liderazgo, cada vez que conozco a nuevas personas, pues yo me digo que no soy bueno en todo esto. Yo me digo que no soy bueno socializando, que no soy un buen líder, que no soy bueno hablando en público, pero en realidad no es que yo sea malo haciendo todas esas cosas, sino que me he cegado debido a tantas capas que puse en el miedo inicial, que era el miedo al rechazo. Y entonces lo que sucede es que, bueno, para seguir con el ejemplo, antes de poder eliminar, en vez de estar trabajando en todas las capas, en decir, híjole, es que como soy mal orador, como no soy bueno hablando en público, voy a tomar un curso que me enseñe a hablar en público. Y puedo tener todas las estrategias y todos los métodos para poder ser un mejor comunicador, pero sigo teniendo miedo. Y el problema entonces es que voy a echarle la culpa al curso o al facilitador y decir, no, pues es que sabes que esto no me sirvió. Y luego me espejeo en otra cosa y digo, bueno, voy a tomar o a leer libros de liderazgo porque soy un mal líder, ¿ok? Y entonces me aprendo, todas las técnicas y mejoro un poquito. Pero en una situación fuerte, ahí está el miedo. Así es que el hacerte preguntas poderosas o el hacerte mejores preguntas que vayan hasta la raíz, que ignoren, volvemos al ejemplo, que ignoren todas las capas que habías creado y trabajen aquí, que dejes de trabajar en las causas físicas, que dejes de aprender nuevos métodos y nuevas estrategias, e ir con más mentores y leer más libros y te hagas preguntas que eliminen estas capas y abran este miedo. Digo, primero, este momento es aterrador, porque te das cuenta que hay algo que está ahí, que te ha controlado. Porque la cuestión es que estas capas, lejos de protegerte del miedo, porque por eso las ponemos, en realidad lo vuelven más fuerte, lo vuelven más poderoso y te hacen menos consciente de él. Y cuando empiezas a quitarlas, haciéndote precisamente estas preguntas, pues el miedo se hace más grande en ese proceso.
Por eso cuando alguien te pregunta algo de este estilo, que como que toca un poquito esta fibra, que se acerca un poquito a este miedo, te molestas. Porque rompe por completo con la identificación que has creado de ti mismo o de ti misma. Pero es en ese dolor, es en ese terror o en ese miedo real donde solamente vas a encontrar sanación. Porque al eliminar esto y al trabajar aquí, entonces todas las capas quedan sin fundamento. Volviendo al ejemplo, te volverías un mejor comunicador, de pronto comenzarías a tener mejores amigos, serías un mejor líder y todo lo demás que se derivó de ese miedo inicial. Ahora, ¿cómo identificar cuáles son mis miedos más fuertes? Precisamente con las situaciones con las que te sientes más incómodo o más incómoda. Si te sientes incómodo a hablar en público, como poníamos en el ejemplo, bueno, algo hay ahí detrás. No es que seas mal comunicador. Y entonces, al dedicarte primero el tiempo para observarte, por eso era el primer paso, dedicarte más tiempo para conocerte mejor y platicar contigo. Y luego comenzar a hacerte preguntas que te muevan un poquito el dolor y averiguar más y seguir preguntando más, vas a ir encontrando este miedo central con el cual puedes trabajar y a veces solo es una cuestión de perspectiva. No sé si te ha pasado de pronto que a lo mejor te has enojado con alguien o conoces a alguien que tuvo un problema muy fuerte hace muchos años con una persona y se dejaron de hablar y se odian. Pero ahora, cuando les platicas, oye, ¿y cómo pasó? ¿O qué fue? Ah, no, pues es que han sido tantas cosas. Bueno, sí, pero ¿en qué momento la relación se fracturó? Y muchas veces ya ni lo recuerdan. Precisamente eso pasa cuando lo ignoras demasiado tiempo. Entonces, así como luego ya no lo recuerdan y precisamente por eso dicen, ah, caray, pues quién sabe por qué sigo enojado o enojada. También después de que atravieses este terror y veas a tu miedo de frente, te vas a dar cuenta que no tiene tanto poder como tú creías que tenía. Cambias un poco la perspectiva y mágicamente todo tu mundo pareciera que se empieza a arreglar. Pareciera que Dios te empieza a bendecir y todo este rollo, pero no es que de pronto te hayas santificado, sino que precisamente derribaste la causa real de ese autosabotaje que te causaba para empezar el miedo inicial. Platícame si te ha pasado a ti en esto que estamos aquí comentando, gracias ahí por sus likes y por sus corazones, pero platícame si has vivido una situación similar. Si de pronto has vivido esta etapa de autodescubrimiento en la que creías que algo te daba mucho miedo y luego te diste cuenta que no era eso, sino otra causa. Y bueno, precisamente ahorita mientras me escribes, el tercer paso para poder evitar el autosabotaje es abrazar el miedo. Sé que esto suena todavía un poquito más como sacado de onda, pero es que en realidad el ponerte en situaciones que te dan miedo, en ponerte en situaciones que te ponen nervioso o nerviosa, es precisamente la manera más sencilla de poder evolucionar. Te digo que hablaba en este fin de semana, tuve varias conversaciones interesantes y por eso me gusta conocer a las personas. Porque hablábamos precisamente de cómo el miedo, más allá de ser un sistema para mantenernos seguros, que lo fue durante mucho tiempo, o sea, te hablaba de la época de las cavernas en las que, bueno, pues éramos criaturas de hábitos, teníamos que recordar cómo volver a nuestra cueva, no teníamos que alejarnos demasiado, y entonces cuando sentíamos miedo de algún animal extraño, pues obviamente ese miedo nos mantenía a salvo para realizar otra cosa. Pero la cuestión es que el miedo, al igual que tú y al igual que yo, se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Hoy en día, el miedo es un mecanismo para despertar, un mecanismo de autoconocimiento, en la mayoría de las situaciones, claro está. ¿Por qué? Porque si tú te pones a analizar, la mayoría de las situaciones que te producen miedo no tienen ningún sentido. Volvemos al ejemplo del hablar en público. Dices, ok, a mí me da miedo hablar en público, pues no sé qué hacer, me pongo nervioso. O me da miedo emprender un negocio. Tal vez, no sé, estoy muy a gusto en mi trabajo, todo me va muy bien, ¿por qué me arriesgaría a una situación que me mantiene incómodo o incómoda? Pero la cuestión es que si lo haces, no vas a morir. Antes el miedo sí te protegía de morir, pero ya no lo hace más. Y entonces, ¿para qué está el miedo ahí? ¿Por qué crees, a ver, escríbeme, por qué crees que hoy en día seguimos teniendo miedo si prácticamente ya no lo necesitamos? Claro, estoy omitiendo estas situaciones en las que vas
pasando solo, sola en la noche por la calle y de pronto alguien se acerca rápidamente, pues obviamente esto te produce miedo natural. Pero estoy hablando de todas estas situaciones que realmente no tienen ningún sentido, que a lo mejor a ti te producen miedo, pero a otra persona no. Piensa en alguna. Si no me la escribes, de todas maneras, piensa en alguna. Y entonces te decía que tenemos que orillarnos y que el miedo se ha ido transformando ahora para darnos luz. Ahora el miedo, lejos de ser una advertencia para huir, es una advertencia de que nos estamos acercando a una causa más profunda. Es una alerta, es un despertar, te decía, porque en realidad el miedo de un inicio, cuando se dispara, no lo controlas. Entonces, al no controlarlo, pues es una alarma que está conectada con tu interior. Te hablaba otra vez del ejemplo en el que teníamos varias capas, en el que tenemos miedo al rechazo, ¿ok? Y le pusimos varias capas de que no somos buenos hablando en público, etcétera, etcétera. Y entonces te orillas a esta situación. Tú dices, ok, ¿qué puedo trabajar? ¿Cómo puedo mejorar en diferentes situaciones? ¿Cómo puedo mejorar, por ejemplo, hablando en público? ¿Ok? Pues primero que nada, enfrentándote a esa situación a la que te da miedo. Tal vez ahorita pues te puse el ejemplo sencillito de decir, no, pues mira, son todos estos miedos y el miedo real es el miedo al rechazo, porque a lo mejor te rechazaron ahí o porque más antes tal vez tu mamá o tu papá te rechazó y pues o una figura de autoridad y eso te generó esa matriz. Pero ahorita se dice muy sencillo. Y trabajando con diferentes personas uno a uno, de pronto me dicen, oye Luis, oye Arturo, pero yo cómo sé cuáles son los miedos en los que tengo que trabajar. O sea, yo cómo sé que realmente aquí hay algo en lo que puedo mejorar, en lo que puedo ser mejor persona, si siempre he sido así. Si desde que yo tengo memoria, pues yo soy de esta manera y de esta manera y de esta manera. Y la respuesta siempre va a estar en este tercer paso que te decía, es abrazar el miedo. Orillarte a las situaciones que te atemorizan, porque es allí, es como si fuera un caminito, imagínate, ¿cómo explicarlo? Como de luces. ¿Has visto esta bioluminiscencia en la que de pronto estos videos o imágenes que están en las redes en las que de pronto hay ciertas bacterias en el mar que entras al agua y brillan? No sé si la has visto. Y si no, chécala ahí, bioluminiscencia en el mar, y vas a ver cómo las personas tocan el agua y de pronto el agua brilla por las bacterias que hay, o los microorganismos que se activan y de pronto generan este llamado brillo. Imagínate que el miedo es como eso. Imagínate que estás en un lago, por ejemplo, que te llega el agua aquí hasta el pecho, quiero que vayas imaginando la escena, y que de pronto está oscuro, todo es en la noche, estás en medio del lago y no sabes hacia dónde ir. Algo así es la vida que tenemos, ¿ok? Imaginemos que este lago es toda tu conciencia y es este autodescubrimiento y la idea pues es que llegues a la orilla, que salgas de ese lago para poder entonces ir al siguiente paso. Y entonces dices, oye Arturo, pero de todas estas cantidades de direcciones infinitas prácticamente a las que yo puedo dirigirme, ¿cómo sé que voy en la dirección correcta? ¿Cómo sé que estoy trabajando en evitar este autosabotaje? Ok, vamos entonces al ejemplo de esta bioluminiscencia. Imagínate que vas, de pronto das una manotada en el agua, no pasa nada, y luego te volteas y das otra manotada por acá. Y acá sí como que brilló algo. Ok, entonces caminas hacia allá. Das 2 o 3 pasos y vuelves a hacer lo mismo. Mueves el agua por aquí, mueves el agua por allá. Acá brilla. Déjame, voy para allá. Y así hasta que logras salir del lago, aprovechando la bioluminiscencia. El miedo es precisamente, hoy en día, esa bioluminiscencia interna, por decirlo así, o esa bioluminiscencia de la conciencia que nos dicta el camino que nos acerca hacia una evolución personal. Dice Pau, justo tengo miedo a hablar en público, en mi trabajo lo he tenido que hacer últimamente, no hay opción. Gracias por compartir. Gracias a ti, Pau. Precisamente hay algo dentro de ese miedo al hablar en público que se relaciona de una manera más profunda. Pero bueno, ahorita no vamos a trabajar uno a uno. Voy a poner el ejemplo general, pero gracias por compartirlo. Ponía el ejemplo entonces de que esta bioluminiscencia interna o este pequeño radar o alertas de luz que tenemos son precisamente para hacernos evolucionar. Entonces Pau, por ejemplo, puede decir, ok, yo no sé en qué tengo que trabajar, pero sé que al hablar en público me da miedo. Y entonces se orilla a esta situación que le da miedo. Y luego empieza, a lo mejor, hablando en público con 5 personas y tal vez no le produce tanto miedo.
O tal vez sí. Y de pronto con 20 personas y resulta que descubre, tal vez, que entre más personas haya, más nerviosa se pone. Y entonces eso le dice un poco del por qué, o sea, de la raíz real del miedo, porque entonces no es hablar en público, porque hablar en público con 3 o 5 personas, pues es lo mismo que con 20 o con 100 personas. Hay algo más atrás de eso. Y entonces luego se orilla una situación en la que tal vez están más personas y, no sé, tal vez ahora en vez de hablar en público, estamos en una fiesta, está la pista vacía y tal vez hay opción de abrir la pista. Y ahí entonces, ¿siente miedo o no siente miedo? Porque si siente miedo, entonces al abrir la pista, imaginemos que a lo mejor no sabe bailar, pero imaginemos que sabe bailar. Entonces, si sabe bailar y le da miedo abrir la pista, pues entonces no es hablar en público. ¿Ok? Puede ser la exposición, ¿ok? De estar en medio de todos, que otros la observen. ¿Y por qué le da miedo eso? Y así sucesivamente. Dice Denise, me da miedo buscar el miedo detrás del miedo. Esto suele pasar. Bueno, no sé si estuviste al inicio del live, pero hablaba de las capas que vamos poniendo para no ver la raíz. Y entonces, entre más vamos quitando estas capas, sucede exactamente lo que decía ahí Denise, que vamos sintiendo cada vez más miedo hasta llegar al terror, hasta poder llegar incluso a una crisis de decir, no manches, es que, o sea, es inexplicable. Pero es en ese terror en el que podemos encontrar luz. Porque hasta que no vayamos acercándonos y orillándonos a estas situaciones que nos ponen en alerta, por eso puse el ejemplo de la bioluminiscencia, porque son como focos que se nos van prendiendo. Entonces no vamos a encontrar cuál es el miedo raíz, qué es lo que realmente tenemos que trabajar para mejorar. Al inicio, esto va a ser un proceso, seguir estos 3 pasos al inicio va a ser un proceso difícil y te vas a aterrar, te decía, sobre todo si no has seguido este tipo de procesos con anterioridad. Pero hoy te quiero invitar a que estos 3 pasos, te los recuerdo y de hecho los anoté aquí. Primero, dedicarte más tiempo a ti para conocerte. Segundo, hacerte mejores preguntas. Y tercero, pues abrazar ese miedo. Al ir siguiendo estos pasos y tratar de hacerlo como un hábito, como decía Apo Villalón en su primer comentario, que somos, aquí lo voy a poner, que somos lo que hacemos todos los días. Si tú desarrollas ese hábito de cada día, acercarte un poquito más a tu miedo, o cada semana si no lo quieres hacer cada día, hacerte preguntas que te incomoden un poquito más, vas a desarrollar algo que se llama flexibilidad cerebral o flexibilidad mental o hasta emocional, en el que cada vez va a ser más sencillo atravesar este proceso. Y dije más sencillo entre comillas, porque no quiere decir que vas a dejar de sentir miedo. ¿Te acuerdas que te decía que es pues, como una serie de focos que te van a acercar hacia lo que tienes que trabajar? No te va a dejar de dar miedo, pero vas a entender, vas a interiorizar que no está peligrando tu vida. Que lejos de mantenerte a salvo ese miedo, en realidad te está dictando un camino que tienes que recorrer si es que quieres trascender. Y no estoy hablando ahorita de trascendencia, de ser, ya sabes, dejar un legado y todo esto, eso lo tocaré otro día. Estoy hablando del autosabotaje. No olvidemos el punto central, el autosabotaje. Porque la cuestión con el autosabotaje es que todas las personas con las que he hablado, y yo mismo lo pensé cuando me autosaboteaba, decía, pues es que no sé por qué siempre hago esto. Porque siempre termino tomando decisiones equivocadas o atrayendo a personas equivocadas a mi vida o, no sé, manejando mal el dinero y todo esto. Pero al final siempre son el autosabotaje, siempre es una manifestación de un miedo más profundo. Y si no seguimos estos 3 pasos, no hay técnicas, ni estrategias, ni libros, ni mentores que te pueda recomendar para manejar el autosabotaje, porque al final manejarlo siempre va a nacer de ti. Así es que hoy te invito no solo a seguir estos 3 pasos, sino a desarrollar un pequeño hábito. No se trata de hoy ponerte a llorar y a gritar y ir hacia adentro o ir a una terapia masiva. Lo puedes hacer, pero se trata más bien, volvemos al punto, de generar este hábito de mantenerte en situaciones incómodas constantemente, pero que te expongas con conciencia. Porque si lo haces solamente para ver qué pasa, pues no va a haber aprendizaje. Mantenerte consciente
en esta actividad que te da miedo, en esta persona que te da miedo, no lo sé, en este contexto en el que te sientes atemorizado o atemorizada. Y justo cuando estés sintiendo ese miedo aquí súper intenso y súper real en el pecho o en el estómago, ahí te puedes hacer preguntas poderosas. Y es ahí cuando vas a contestarte con sinceridad, porque es ante esa apertura y ante esa exposición o ante esa vulnerabilidad donde puedes indagar un poquito en las capas de las que hablábamos al inicio y observar, aunque sea de lejos, esa pequeña raíz que ahorita te está dando miedo y que te está causando el autosabotaje. Y poco a poco lo vas a poder ir trabajando. Una vez que encuentres uno y lo trabajes, vas a descubrir la transformación que hay detrás de ello y puedes ir con el siguiente y con el siguiente. Y al final, la vida o Dios o tú mismo, como lo quieras ver, siempre nos manifestará las situaciones en esas pequeñas causas en las que todavía tenemos que trabajar. Y digo tenemos, no porque sea una obligación, siempre va a ser opción, pero es la única manera de poder trascender, de poder crecer, de poder abrirte a nuevas experiencias, a nuevas personas, de poder al final desarrollar la vida que tanto quieres vivir. Y bien, llegamos hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios, de verdad me encanta que participen. Y bueno, si el tema crees que te fue de utilidad, te invito a que compartas este episodio, va a quedar grabado aquí en mi Facebook, va a quedar grabado en el podcast, yo creo que mañana lo publico y en el canal de YouTube también, por todos lados, para poder ayudar y beneficiar a otras personas más también. Espero que te encuentres muy bien, te mando un gran abrazo, te mando bendiciones y nos vemos o nos escuchamos la siguiente semana como siempre en el próximo episodio. Chao, chao.